Conversamos con el doctor Sebastián Ugarte, jefe de la unidad de pacientes críticos de la clínica Indisa. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Muy bien, Álvaro, un agrado de saludarte. Igualmente. ¿Era inevitable esta cuarentena en la región metropolitana, a su juicio? Sí, desde luego, las condiciones epidemiológicas, el aumento de casos nuevos, las condiciones de camas críticas que estaban realmente agotadas en el país con muy pocas camas disponibles, el R efectivo que se ha mantenido con incrementos de 26% semanal, hacían indispensable tomar esta medida. Es un paso muy necesario en la dirección correcta, aunque algo tardío. ¿Tardío? ¿Cuándo se habría decretado, cuándo debería haberse decretado, de acuerdo a usted? Probablemente hace ya un par de semanas era la medida que debió haberse tomado precozmente para haber evitado que el proceso alcanzara la velocidad de propagación que ya estamos viviendo con sobre 7.000 casos diarios. Este aumento de contagio, esta velocidad de la que usted habla también, doctor, ¿cuáles serían las causas? Se habla, por ejemplo, de los permisos de verano. ¿Usted cree que fue un factor que incidió en todo esto? Probablemente pueden haber incidido, pero sobre todo es el efecto comunicacional de dar señales de actividades que se mantienen junto con señales de cautela. Esas señales que pueden apuntar en un sentido o en otro fueron interpretadas probablemente de una manera conflictiva por parte de la ciudadanía con excesiva confianza. Y el éxito del proceso de vacunación, con más de 6 millones de personas vacunadas hasta el presente, probablemente alentó una confianza de que el proceso epidémico estaba bajo control, cuando todavía es prematuro para relajar ningún tipo de medidas. Eso puede haber incidido, sin duda, disminuyendo el riesgo de contagio en los adultos mayores, pero manteniendo igual riesgo en la población no vacunada, donde se concentran los más jóvenes con mayor actividad laboral y social. De todas maneras, ¿se podría haber evitado estas cifras o era inevitable? Probablemente se podrían tener números más bajos si se hubiera actuado más precozmente, en forma más enérgica, pero en todo caso el que se haga ahora es una muy buena noticia. Doctor, ¿qué piensa usted de este debate sobre la eventual postergación de las elecciones? ¿Usted es de los que cree que debería postergarse la elección del 10 y 11 de abril? Es probable. Yo creo que de acá a una semana vamos a tener nuevas cifras que indiquen el resultado de estas medidas, de continuar cifras en alza en la tasa de R efectivo y en el número de casos nuevos, y sobre todo camas críticas muy al borde. Sería prudente postergar este proceso eleccionario. No es lo mismo tomarlo cuando ya las cifras vayan disminuyendo que en un momento que realmente vamos en plena alza del proceso epidémico. ¿Cuáles serían las cifras claves, digamos, para tomar una decisión como esta? ¿Qué nivel de ocupación de camas o de contagio la próxima semana sería ya un disco pare para decir esto que definitivamente hay que postergarlo? Bueno, idealmente las cifras de camas críticas deberían estar muy por debajo de las cifras actuales. Hablamos de por debajo del 85%, pero además hay otro número muy importante que es el R efectivo. En estos momentos estamos sobre el 95%, pero el R efectivo está sobre 1, bastante sobre 1, sobre 1,20 algo. Eso significa que seguimos creciendo semanalmente en un 20%. No es lo mismo que esté por debajo de 1 y significa que llegamos a un momento muy grave, pero que vamos descendiendo. Ese número hay que mirarlo muy de cerca, Álvaro. Sí, doctor, la Corte Suprema en las últimas horas ha tomado dos decisiones que marcaron también el debate sanitario. Por un lado, está permitiendo la realización de cultos religiosos presenciales, que ha sido objeto de controversia, y también anuló la condena de una persona que había infringido el toque de queda. Le quiero preguntar su opinión, su interpretación sobre estas decisiones de la justicia de la Corte Suprema, nada menos, y qué efectos pueden tener en todo lo que estamos viviendo y en las medidas sanitarias que conocemos.
Bueno, en el campo jurídico hay varios bienes que están en juego, bienes jurídicos. Uno de ellos es la libertad de culto que está garantizada en nuestra Constitución. Y el detalle, cuando se emite una norma sanitaria, debe ser muy clara y transparente en que no se aplica ninguna suerte de discriminación discrecional sobre las actividades, si son de tipo religiosa o son otro tipo de actividades. Entonces, mencionar específicamente los cultos como prohibidos, sin ser parte de un grupo de actividades de alto riesgo, en fin, pareciera no cumplir con la transparencia de una normativa que debe dejar claro a los jueces que interpreten la norma que no es una medida que discrimina específicamente la actividad del culto religioso. Del mismo modo, es sorprendente que las atribuciones legales para restringir el desplazamiento, incluso durante horario de toque de queda, no necesariamente considera algunas cosas que son parte como de nuestra cultura. O sea, más bien se procede al control de identidad que a la detención en el marco jurídico. No es el campo de mi especialidad, yo soy médico, pero entiendo que la Corte Suprema ha hecho valer el derecho en el marco de sus atribuciones. Pero como señales, doctor, en medio de esta pandemia, permitir, por ejemplo, la realización de estos cultos, considerando además los aforos, que ha sido un tema de debate. No, yo estoy absolutamente de acuerdo que es importante restringir la movilidad, tanto diurna como especialmente en algún tipo de actividades nocturnas, y restringir actividades de riesgo. Pero las actividades de riesgo son todas aquellas actividades de riesgo, no solo aquellas que tengan una relación con un culto religioso. En ese sentido, cualquier decreto, normativa de la autoridad sanitaria tiene que ser muy transparente en eso. Probablemente tenemos que mejorar la forma en que se emiten estas instrucciones. No ha sido del todo clara esa normativa, dice usted. Efectivamente, entonces incluir prohibición a los cultos y no prohibiciones genéricas que indiquen actividades de riesgo con criterios estrictamente científicos y sanitarios, permiten que el juez, al ver con criterio de una persona de sentido común, de un buen padre de familia evaluando, no le queda claro que la norma no sea discriminatoria y no garantice el derecho a la libertad de culto. Sí. Doctor, ¿cómo ha visto esta disputa evidente entre el ministro de Salud y la presidenta del Colegio Médico? Una carta, después vino declaraciones por las cuales la presidenta del Colegio Médico tuvo que pedir disculpas, ayer un desencuentro en el Congreso. ¿Cómo ve usted el clima de dos actores tan importantes dentro de esta pandemia? Bueno, la verdad es que en momentos tan importantes que probablemente estemos enfrentando uno de los momentos más duros de la pandemia o en las vísperas de momentos que pueden ser aún peores, es conveniente que todos los actores hagamos nuestro mayor esfuerzo por aunar voluntades en beneficio de la población del país. Algunos actores han expresado voces críticas, en fin, y cualquier reconocimiento en ese sentido de pedir disculpas, asumir un lenguaje diferente, creo que descomprime un poco el contaminado ambiente que estamos viviendo y sin duda de esta pandemia o salimos juntos o no salimos. Doctor, usted se ha transformado en una figura de mucha credibilidad dentro de esta pandemia. La gente le cree cuando usted dice las cosas. ¿Qué le diría a la gente que nos está viendo cuando se aproxima una cuarentena que no sabemos exactamente cuánto tiempo va a durar, al menos aquí en la región metropolitana? Lo que usted decía, puede que incluso empeoren las cifras. ¿Qué le diría usted a la gente que también ya está cansada, está hastiada, ve que esto no tiene una luz al final del túnel? ¿Qué le diría usted?
No, es el momento de dar señales muy claras de tranquilidad. El proceso de vacunación está progresando rápidamente, pero necesita tiempo. Necesitamos tiempo. Los adultos mayores, una buena parte de ellos está protegido, pero las personas laboralmente activas y los jóvenes en general no están protegidos todavía por la vacunación. No sobra ningún joven ni ningún trabajador en nuestro país y tenemos que protegerlo. Con las tasas inaceptablemente altas de casos nuevos, de fatalidades y de ocupación de camas UCI, es necesario hacer un esfuerzo por un periodo determinado de tiempo. Probablemente en un mes el efecto de la vacuna empiece a producir un pequeño cambio y si nosotros colaboramos con un cambio de conducta, esto puede ser realmente un cambio de la evolución de la epidemia en nuestro país. Así que todo lo contrario, hay luz al final del túnel, estos pasos van en la dirección correcta, colaboremos todos y así en unos meses más veremos cómo poco a poco, cada semana van a ir disminuyendo un poco los números, si hacemos todo lo correcto y casi sin darnos cuenta, las cifras van a disminuir de manera muy importante, pero haciendo los sacrificios que hay que hacer. No hay atajos. Muy bien, doctor Sebastián Ugarte, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche. No, encantado, Álvaro.